Bueno, si hablamos de la libertad de expresión en la Argentina, obviamente es algo de lo que se viene hablando, por lo menos en los círculos donde nos movemos los periodistas, hace bastante. Vamos a ver si es algo que afecta solamente a la Argentina o si en la Argentina nada más la libertad de expresión está en crisis, por decirlo de algún modo, o también pasa en otros lugares del mundo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de crisis en la libertad de expresión, ¿no? Por este tema está con nosotros Daniel Ríos, es director ejecutivo de la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia. Gracias por haber venido. Al contrario, Daniel. Buenos días. ¿Está en crisis la libertad de expresión? En la Argentina, en particular, sí, está decididamente condicionada. Bueno, la introducción tuya nos permite comentarles que las Naciones Unidas y los 193 países que integran a la ONU, sí, cada 4 años y medio desarrollan un examen periódico universal en distintos países, lo que se le llama en el ámbito del EPU, ese examen periódico universal, involucra anualmente a 42 países, que por tercio reciben el monitoreo y un examen tanto de los diferentes estados que integran a las Naciones Unidas como de organizaciones no gubernamentales que pueden opinar y elevar informes a las Naciones Unidas para demostrar cómo está el estado de los derechos humanos en cada uno de estos países y en particular, obviamente, el derecho de libertad de expresión. Nosotros, como Fundación LED, hemos tenido la oportunidad, es una fundación que preside la ex diputada nacional Silvana Giudici, que presidió la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados por varios años, y que experta en esta materia y convencida de que debe seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos a través del derecho de acceso a la información pública y el derecho de libertad de expresión, elaboramos un informe que elevamos a las Naciones Unidas como parte de este programa, que se produce, como te dije antes, cada 4 años y medio, donde están todos los países monitoreados, y un programa que tiene 3 etapas. La primera etapa es precisamente la del examen, donde podemos participar organizaciones no gubernamentales. La segunda etapa de ese informe es una devolución de Naciones Unidas a los compromisos que el país adquiere respecto de proteger el derecho de libertad de expresión, y la tercera es un nuevo informe respecto de cómo va evolucionando ese compromiso que el país adquiere frente al resto de los estados para defender la libertad de expresión. Y nosotros lo hemos hecho a propósito de que consideramos que está seriamente cuestionada la libertad de expresión en la Argentina. Hay varios indicios. ¿Cuál sería el factor principal que condiciona la libertad de expresión? Uno puede pensar en la posibilidad de supervivencia de algunos medios respecto, por ejemplo, a algo que se discute y mucho, no lo discuten en el gobierno, lamentablemente, pero a cómo se adjudica la pauta oficial, ¿no? Digo, ese podría ser uno de los motivos que condiciona en un punto la libertad de expresión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que detallan en este informe que presentan ante Naciones Unidas? Exactamente esto. Hay varios de los ítems que nosotros vemos que desde hace años, hace aproximadamente 3 o 4 años, que el gobierno viene decidido a confrontar contra los medios de comunicación, particularmente contra los periodistas, a quienes permanentemente agrede desde diferentes lugares. Uno de los temas importantes y que además está consagrado internacionalmente como uno de los derechos a defender y reconocido por la Constitución Nacional es precisamente el derecho a la palabra, de investigar, difundir y a no ser condicionada la palabra por ningún tipo de medios. La publicidad oficial en la Argentina es un tema mediante el cual se condiciona precisamente a la prensa independiente fundamentalmente, porque si miramos los números que se han venido ejecutando en materia del presupuesto nacional para asignarlos a los destinos de la publicidad oficial, vamos a ver que este gobierno, o el gobierno de los Kirchner, comienza en el 2003 con 46 millones de pesos asignados a la publicidad oficial, y en el 2011, según estudios extraoficiales, termina ejecutando alrededor de 1.500 millones de pesos, lo que supone un incremento del 3.200% entre 2003 y 2011.
y un incremento en relación a lo que el mismo gobierno solicitó en el Congreso de la Nación en 2010, cuando se discutía el presupuesto 2011, del 190%. Se habían autorizado 512 millones de pesos para 2011 para ejecutar, un año electoral, tengamos en cuenta, y se ejecutaron 190% más. Hay que tener en cuenta un detalle acá que quiero marcar. Digo datos extraoficiales porque el gobierno se empecina en no dar información oficial respecto a cómo ejecuta este presupuesto. Daniel, hay una cuestión que el ciudadano común quizá no tiene tan identificada, que es qué es la pauta oficial, cómo la distribuye y por qué elige cómo distribuirla, y a dónde y cómo debería distribuirla, que no la distribuye de la forma que debería hacerlo. Para explicarle al ciudadano común, el que no sabe qué es la pauta oficial, exactamente qué es y cómo debería distribuirse y por qué no se hace así. Evidentemente se elige no hacerlo así, evidentemente además hay una cuestión que se da en el día a día. Suele darse la pauta oficial a medios directamente alineados con el gobierno, pero además que no llegan a tanta gente, pero sí es la manera que subsistan, así decirlo, como para tener un canal de comunicación. Bien, muy buena pregunta la tuya, porque en primer lugar, la pauta oficial, digamos, es un mecanismo, un porcentaje que todos los gobiernos, digamos, tienen todos los para dar a tienen, conocer sus actos de gobierno. En realidad, sería muy interesante que los gobiernos decidieran utilizar estos recursos que separan del presupuesto nacional para dar a conocer derechos que los ciudadanos pueden llegar a tener o medidas que han tomado que benefician a cada uno de los ciudadanos desde el gobierno nacional o desde cualquiera de sus poderes. Y lo que hace el gobierno nacional en este caso es un abuso del uso precisamente de esos recursos. Y lo termina utilizando para hacer propaganda de gobierno. Este es el cuestionamiento. En primer lugar, para hacer propaganda del gobierno, y en segundo lugar, para condicionar a medios o a grupos periodísticos o a periodistas, que es más grave aún, para que de alguna manera repliquen su discurso oficial. Y quien no esté de acuerdo con la réplica del discurso oficial, se lo condiciona no otorgándole publicidad de gobierno, de manera tal que lo condiciona lógicamente en el desarrollo de su propio programa. Claro. En los últimos años ha pasado algo muy paradigmático en esta materia, y esto es lo que hemos hecho conocer a los organismos internacionales, que es que si miramos la distribución de la pauta oficial entre 2010, 2011, 2009, incluso vamos a ver un gran crecimiento de recursos derivados a los grupos de medios que son amigos del gobierno. Por ejemplo, el grupo Spolky, que es el grupo que más dinero ha recibido en favor del gobierno, cuando sus medios no precisamente son los medios de llegada masiva hacia la ciudadanía, contra una rebaja considerable contra tres grupos, concretamente, o contra tres medios, que son los que en teoría y entre comillas resisten a aceptar que deben replicar el discurso oficial, que son el grupo Clarín, La Nación y Perfil. Que tal vez no necesitan solo de la pauta oficial para subsistir, porque esto también pasa, ¿no? Que aquel que medio que tiene una mirada más crítica hacia los actos de gobierno, en realidad como muchos concebimos el periodismo, así es. Si no no tienen un desarrollo económico importante, no pueden subsistir. Bueno, esta es la ventaja que tienen estos medios de comunicación. Mire, la libertad de expresión precisamente es el derecho de también elegir, y el que elige a estos medios periodísticos es precisamente la ciudadanía. Claro. Y de manera que terminan teniendo muchísima más audiencia o muchísimos más lectores en el caso de los diarios, y no necesitan depender de la pauta oficial. Pero qué paradoja, porque precisamente si el gobierno comunica a toda la ciudadanía, debiera también comunicar a través de esos medios que son precisamente los más consumidos. ¿Y cómo está en el mundo Argentina parada? ¿Se parece a quién y no se parece a quién? ¿Y a quién debería parecerse? Bien, debiera parecerse a lo que dice el derecho, digamos. En realidad el periodismo es de alguna manera la voz o el intermedio entre el pueblo y los gobiernos, y es absolutamente natural en cualquier democracia del mundo que exista un periodismo crítico. El periodismo tiene que partir de considerar que lo que el funcionario público le está diciendo no es tan así. Y desde luego o por tiene lo menos que investigar. de no hacer propaganda, ¿no? Desde luego, no alabar, digamos, las cosas ni a la oposición, ni al oficialismo, digo, simplemente contar.
Exactamente. En algunos casos opinar. Y en materia a quién nos parecemos, si nos parecemos mucho en la región al menos, a Venezuela y a Ecuador. Un dato muy llamativo, por ejemplo, son las conferencias de prensa. Fijémonos, en Ecuador y en Venezuela, y dicho por los informes anuales de la Organización de Estados Americanos a través de la Relatoría de Libertad de Expresión, se está haciendo un abuso del uso de las cadenas oficiales. Bueno, sabido es y conocido es que el presidente Chávez está todo el tiempo, todos los días en la televisión, ahora no por su estado de salud, que esperemos se recupere, pero sí está el gobierno suyo haciendo un abuso del uso de la cadena oficial. En nuestro país, ¿qué ha pasado? En el primer gobierno de Néstor Kirchner no hubo una sola conferencia de prensa por parte de la Presidencia de la Nación, ni siquiera de sus ministros. Luego, en los gobiernos que le siguieron de Cristina de Kirchner, ha habido conferencia de prensa. En el último tiempo se está haciendo abuso también de la cadena oficial, incluso se utiliza la cadena oficial para retransmitir actos políticos. Y un dato llamativo es que a partir de las conferencias de prensa no se le permite al periodismo preguntar. Claro, en realidad son discursos, no conferencias, ¿no? Exactamente, se convoca al periodismo para que simplemente dicen los escuche y funcionarios del replique. Gobierno Nacional que es porque tienen mucho que hacer, Claro. mucho que trabajar. Uno debería entender que la presidenta habla tanto al país como debe ser y está bien, y se supone que en esa situación también está trabajando, también es parte del trabajo, ¿no? Porque esto lo dijo hace muy poquito Val Medina, que los periodistas, que los funcionarios no dan conferencia de prensa del Gobierno Nacional porque tienen que dedicarse a trabajar y no a contestar preguntas. Bueno, tienen un vocero oficial que bien podría explicar no solo la Presidencia de la Nación, sino cada uno de los ministros tiene un vocero oficial que bien podría explicar lo que no pueden explicar los ministros a propósito de que están trabajando. Sí. Pero en realidad lo que no pueden hacer es dejar de explicarle al pueblo qué es lo que están haciendo y por qué aplican tal o cual política. Y mucho menos, como en el caso de la Jefatura de Gabinete de Ministros, pueden dejar de informar respecto, por ejemplo, de este tema que estábamos hablando, cómo ejecutan los 1.500 millones de pesos anuales que gastaron en el 2011 en materia de propaganda del Gobierno Nacional. Y además, fíjese, hay muchísimo más elementos, digamos, para cuestionar o para suponer que este gobierno en algunas cuestiones está actuando mal. Por ejemplo, en esta de defender y proteger el derecho de libertad de expresión. El fútbol para todos. Sí. Nadie está en desacuerdo respecto de la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda acceder al fútbol, que es un espectáculo de masiva audiencia, de forma gratuita. El tema es que inicialmente en el año 2009, mediante una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que fue la 221 del 2009, se decide formar el programa Fútbol para Todos. Sí. Y convienen con la Asociación del Fútbol Argentino hacerse cargo de 600 millones de pesos, que en ese momento salió el contrato de forma anual. Para este año, según los cálculos que estamos haciendo, se estaría aproximadamente gastando solamente para el contrato con la AFA más de 1.000 millones de pesos 1.100 anuales. y pico. Casi el doble. Y a eso hay que sumarle alrededor de 100 millones de pesos más por producción para la transmisión de esos partidos. Ahora, ese tipo de información no es información oficial. No encontramos una sola norma que nos permita determinar de qué manera se legitimó esos acuerdos. Los medios se enteran, o nos fuimos enterando todos, porque en la AFA ingresó más dinero y la AFA tuvo que comunicarlo porque los clubes inmediatamente reciben más plata. O sea, te terminás enterando, en este caso, por 111, el tercer eslabón de la cadena, si no, no te enteras directamente. Exactamente, y hay dos cositas más con respecto al fútbol. Se comenzó con los 38 partidos de los fútbol de Primera División. Sí. Actualmente se están transmitiendo partidos de la Primera Divisional B. Y además se están transmitiendo los partidos de un campeonato nuevo, que es el Campeonato Argentino. No hay una norma de ningún ministerio que legitime, que esté publicada, que legitime
cuánto le sale al Estado transmitir todos estos partidos y qué le está pagando a la AFA por este tema. Por lo tanto, el fútbol que se suponía era gratuito para toda la ciudadanía no lo es, porque como no se comercializa la publicidad que se pasa entre los partidos, porque precisamente el gobierno ha decidido pasar propaganda solamente de su propaganda gobierno, oficial, así sí. es, se incurre en una grave contradicción entre que va a ser gratis y no va a ser gratis. Y un detalle más. El partido Chacarita-River Plate, si no mal recuerdo, fue transmitido por 7 canales en paralelo para la capital federal y el Gran Buenos Aires. 7, que repetían no solo el partido, sino además la publicidad. Teniendo en cuenta que en ese mismo momento jugaba Atlético de Rafaela y no era transmitido por ningún canal. Cuando este gobierno, entre otras cosas, ha llevado adelante varias normas para tratar de condicionar a los medios de comunicación, entre ellos la ley de medios audiovisuales, que tiene algunas cosas positivas, por supuesto, y que no se aplican, pero que hablaba de diversidad y de pluralidad, por eso llevaba adelante, entre otras cosas, la ley. Y en realidad, fíjense que de diversidad y pluralidad no lo hubo, por lo menos en esa fecha. De manera tal que está claro cuál es el objetivo del gobierno y para qué utiliza el fútbol, ¿no? Daniel Ríos, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes y ha sido un gusto. Igualmente. Vamos a hacer una pausa Hagamos una pausa y volvemos en un ratito nomás. Hasta las 10, Banda 3.0.